Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 162. Los votos a Dios no deben ser un intento de coaccionar su voluntad, sino de apegarnos a ella. Jueces capítulo 10 al capítulo 12. Los votos antiguos testamentarios eran promesas que una persona hacía a Dios en virtud de una petición hecha. Normalmente se esperaba que dicha petición fuera contestada positivamente y en ese sentido estaba hecho el voto. Hay muchos ejemplos de votos de personas del Antiguo Testamento porque al parecer era una práctica muy común el hacerlos. Por eso también encontramos muchos mandatos que ordenan o que regulan cómo deberían ser dichos votos. Pero quizás uno de los mandatos que más debería de atenderse en el hecho de pronunciar un voto era el mandamiento de que, como decía Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Había votos desde entregar cosas o animales, como también de prometer algo personal que comprometía llevar a cabo algo en su propia persona, como por ejemplo el voto del nazareato. Incluso muchos de los votos que se hacían podían quedar invalidados si alguien de mayor autoridad, a quien lo hacía dentro del ámbito familiar, lo hacía nulo, como el caso de un marido con su esposa o de un padre con su hija. Si estos escuchaban el voto que una esposa hacía y no le convenía, él podía nulificarlo, o bien si un padre escuchaba el voto de su hija, él también podía hacer inválido dicho voto. Pero había votos que no podían ser desechados y tenían que cumplirse, como cuando alguna viuda o repudiada lo hacían, tenían entonces que cumplirlos. En estos capítulos del libro de Jueces encontramos una vez más a otro juez que Dios levanta para liberar a Israel. Este juez era Jefté. El caso de Jefté es realmente una cuestión muy difícil dentro de la lectura y la comprensión de esta historia. Dios había levantado a este hombre que no era apreciado entre su propia familia, así que huyendo de su tierra juntó a un grupo de hombres para merodear, pero luego sus propios hermanos mandaron a llamarle para que viniera a ayudarles, puesto que los amonitas los estaban instigando y les declaraban la guerra. Entonces los ancianos de Galaad, de donde era Jefté, lo eligieron como su caudillo y fueron a guerrear contra los amonitas. Y es aquí donde se pronuncia un voto que, si pudiéramos darle un calificativo, diríamos que fue un voto terrible o trágico. Él dijo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Por supuesto que el plan del Señor era haberle dado la victoria al pueblo de Israel mediante Jefté, pues para eso lo levantó como juez, y esta era una de las distinciones que Dios hacía para declararle al pueblo que ese era alguien que Dios estaba poniendo cuando le daba la victoria sobre sus enemigos. Pero Jefté, tratando de asegurar la victoria, pronunció este voto. A distancia, nosotros ahora decimos que no era necesario haber hecho este voto, puesto que la voluntad de Dios estaba con Jefté para darle la victoria. Pero también, en segundo lugar, decimos que el voto de Jefté fue alocado, debido a que prometió ofrecer en holocausto sin saber a quién saldría a recibirle, y Jefté no tenía ningún derecho de hacer esto, porque si él estaba pensando en un siervo o sierva, un criado, criada, esclavo, quien fuera, no tenía ningún derecho de ofrecerlo en holocausto por la victoria. Ahora, ha habido varios intentos de poder interpretar este voto de Jefté y pudiera ser que algunos de ellos fueran correctos. Por ejemplo, hay quienes dicen que la gramática hebrea antigua, escrita así de esta manera, en realidad no está hablando de personas, sino de animales, porque en lugar de mencionar cualquiera que salga, debería de traducirse como lo que salga. Y otros también explican y dicen que el voto de Jefté en realidad era de dos tipos. Estaba diciendo que si algo salía apto para el holocausto, lo ofrecería en holocausto,
o si era apto para el servicio, también lo ofrecería para servicio, puesto que el voto dice: cualquiera que salga lo ofreceré a Jehová, o será de Jehová. Y luego, en segundo lugar, dice: y lo ofreceré en holocausto, diciendo que en realidad debe decir será de Jehová o será para el holocausto. Bueno, ciertamente parecen buenas explicaciones, pero algo forzadas, porque están tratando de quitar aquí en realidad con estas explicaciones una carga hacia Dios, puesto que piensan que Dios demandó a Jefté cumplir su voto, sin importarle que fuera su hija. Ciertamente era un voto, pero de algo estamos seguros, y es que Dios nunca pediría ni aceptaría un sacrificio humano. El único sacrificio humano que Dios pidió fue el de su hijo en la cruz. Ahora, anteriormente también fue el de Isaac, cuando le manda a Abraham, pero esto fue precisamente para manifestar lo que haría en un futuro con su hijo, y precisamente lo detuvo para no cometer este acto, porque Dios no acepta sacrificios humanos. Así que, sin intentar explicar a qué se refiere este voto hecho por Jefté, simplemente diremos que un voto hecho como el de Jefté no debe ser un intento de manipular a Dios o ponerlo bajo la obligación de estar a nuestro favor. Más bien, debe ser un sincero deseo de querer nosotros estar a la altura de las exigencias de Dios. En pocas palabras, un voto no debe ser el intento de persuadirlo de estar de mi lado. Es más importante que aprendamos a estar nosotros del lado de Dios.